Si estás pasando por un mal momento en tu vida, este puede que sea el video para vos, ya que muchas veces comenzamos a obedecer a Dios o venimos obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que Él nos pide, dejando cosas que nos pide que dejemos. Nos empiezan a salir las cosas mal. Se nos van relaciones de nuestra vida, perdemos trabajo, por ahí algún familiar termina internado. Y por ahí como recién empezamos a obedecerlo, es como que decimos, ¿por qué haces esto, Dios, si yo te estoy empezando a obedecer? Estoy haciendo lo que vos querés que haga. Es como que nos sentimos traicionados por Dios, de alguna forma. Pensamos que es su culpa. Pero tenemos que saber que el cristianismo, ser cristiano no significa que no nos pasen cosas malas. Justamente todo lo contrario, muchas veces nos pasan cosas malas, pero con un propósito. Ya que a lo largo de la Biblia vemos cómo las personas que fueron usadas por Dios, que tuvieron grandes propósitos en lo que es la historia del cristianismo, pasaron por momentos complicados. Ninguno de ellos tuvo una vida llena de plata, llena de placeres, llena de momentos de color de rosa. Muchas veces incluso vemos que es todo lo contrario. Y justamente esta es la historia de Elías, el profeta Elías, que te quiero venir a contar el día de hoy. Elías básicamente recibió una palabra de Dios. Dios le dijo a Elías que vaya y le diga al rey que no va a llover hasta que él diga que va a llover. Y después de esto, Dios le mandó a Elías que se vaya y se aísle en un arroyo, sin nadie, muy lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de la persona que él conocía. No había nadie en el arroyo, y Dios le dijo que va a vivir del agua del arroyo y de la comida que le iban a llevar cuervos. O sea, vos imaginate la situación, imagínate que venga Dios y te diga, andate a este arroyo donde no va a haber nadie más que vos y yo, y solo vas a vivir del agua del arroyo y de la comida que te van a traer cuervos que yo voy a mandar. O sea que tenés que confiar que tu vida dependa de cuervos que te van a llevar comida y del agua del arroyo. Imagínate en qué estado estaba el agua del arroyo. Imagínate el miedo que habrá tenido Elías de saber si venía su comida o si no venía su comida. Pero acá vemos cómo justamente pasa esto. Elías obedece a Dios. Y Dios no lo manda a un castillo con plata, no le manda una esposa, no le manda hijos, lo manda a un arroyo solo, sin nadie, para que él dependa de agua que está en el arroyo y de comida que van a traer cuervos. O sea, todo mal. Pero la historia no se queda ahí, porque después de que el arroyo se seca y los cuervos dejan de venir al arroyo, Dios le manda a un lugar, a Sarepta, donde vive una viuda. Y para que tengas un tipo de contexto, en ese momento las viudas eran como las personas que viven en la calle hoy en día, que no tienen ni para comer. Básicamente era lo mismo, porque las viudas en ese momento no tenían esposo, no tenían proveedor, no tenían trabajo, vivían de las obras. Y después de un año, según los teólogos, después de un año de que Elías pasó en el arroyo viviendo de cuervos y del agua del arroyo y de Dios, porque vivía estando solamente con Dios, lo mandó a vivir, a depender de una viuda, de la comida de una viuda. La viuda esa iba a proveerle a Elías. Y vos vas a decir, pero ¿cómo una viuda va a proveerle a Elías si la misma viuda no tenía para comer? Y esto es justamente lo que pasa, porque la viuda le dice a Elías, tenemos solamente una porción de harina y una porción de aceite, para mí y para mi hijo. Lo que vamos a hacer es cocinar esto, lo vamos a comer y vamos a morir. O sea, imagínate en el estado en el que estaba la viuda y el hijo, que ya no daba más y estaban por morir. Y Elías le dice a la viuda, dame esa comida a mí. Y vas a decir, pero ¿qué? ¿Por qué? O sea, encima que la viuda está por comer su última comida, se está por morir con su hijo, Elías le pide que le dé esa comida a él. Pero no es porque Elías era egoísta y quería comer él primero, sino que él en ese momento estaba siendo usado por Dios para probar la fe de la viuda. Y la viuda le hace caso a Elías, le da la comida. Y el pan, el aceite, la harina, no se terminaron nunca. Durante 2 años y medio que Elías estuvo dependiendo de la viuda, no se terminó.
la comida. Y acá, lo que hizo Dios con Elías, después de todo esto, fue mandarlo de vuelta al pueblo y desafiar a 800 profetas falsos que oraban para que llueva y no llovía. Y de repente llega Elías, y Elías hace una oración y cae fuego del cielo. Y esto no hubiera pasado si Elías no hubiera pasado durante todos esos tiempos, durante 3 años y medio que estuvo dependiendo solamente de Dios. Esto no hubiera pasado. Sí, Elías obedeció a Dios y Dios lo mandó a sufrir básicamente, pero no lo mandó a sufrir sin propósito. Lo mandó a sufrir para que él aprenda a depender de Dios y él aprenda a fortalecer su fe, para que él después llegue, haga una oración y llueva fuego del cielo. Y capaz que Dios es justamente lo que quiere hacer con vos. Él ve tu corazón, Él ve que vos querés depender de Él, que vos tenés un corazón dispuesto a obedecerlo. Y por ende, Él te va a probar, Él te va a poner desafíos en tu vida para fortalecer tu fe, para que vos aprendas a depender de Él. Y a partir de ahí, cuando Él empieza a limpiar todas esas cosas de las que vos dependías antes, todas esas cosas que te tenían atado a tu vida pasada, a partir de ahí Él va a empezar a usarte. Cuando vos aprendas a depender de Dios, Él va a empezar a usarte para sus propósitos. Él te va a usar para que vos puedas hacer llover fuego del cielo. Muchas veces pensamos que no vale la pena ser cristianos, porque seguimos teniendo sufrimientos. Es como que decimos, ¿por qué si ahora Dios está conmigo y yo estoy con Dios, sigo teniendo estas cosas malas? Se sigue muriendo gente en mi vida. Me robaron el celular, me terminó mi novia, perdí muchos amigos. ¿Por qué pasan estas cosas si ahora Dios está conmigo? Y es que estas cosas malas van a pasar sí o sí, seamos cristianos o no. Pero cuando vos no tenés a Dios en tu vida, sufrís y no encontrás propósito al sufrimiento. Simplemente sufrís y te la tenés que aguantar, a no ser que tengas una mentalidad diferente. Pero si vos tenés a Dios en tu vida, no importa el sufrimiento que tengas en tu vida, no importa si Dios puso esa prueba en tu vida para que fortalezca tu fe, o si simplemente eso pasó porque tenía que pasar, se te murió tu viejo, se te murió tu vieja, se terminó tu relación con tu novia. No importa la situación que pases, Dios siempre va a encontrar un propósito en ese sufrimiento para que vos crezcas en tu vida. No vas a sufrir en vano, vas a tener a Dios con vos, vas a estar acompañado y encima vas a salir fortalecido. Entonces no creas que por ser cristiano no vas a sufrir. Si en este momento estás pasando por una situación complicada, puede ser que Dios esté pidiéndote que aprendas a depender de Él. ¿Cómo puedes hacer para no pasarla tan mal durante este sufrimiento? Acercarte más a Dios. Lee su palabra con propósito, no la leas por leerla. Léela reflexionando, léela pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe, que te revele. Orá, habla mucho con Dios, como si fuera tu amigo, como si yo estoy hablando con vos en este momento. Habla con Él porque Él quiere ser tu amigo, Él quiere tener una relación íntima con vos, como nadie más. Entonces hablale, contale lo que te sentís, aunque Él ya sepa, contáselo igual. Y pedile que te ayude, pedile que te guíe, pedile que te revele el propósito que Él tiene en ese sufrimiento. Y muy importante, algo que no tenemos que dejar pasar, es el hecho de estar en una comunidad de fe. Buscar una iglesia local que quede cerca de tu casa y que te guste. Una iglesia sana. Busca una iglesia sana que te guíe a la verdad, a la palabra de Dios. Que no te hable de cualquier cosa. Y que la gente de ahí busque el crecimiento, que te abrace por más de que hagas cosas malas como todas las hacemos. Todo el mundo miente, todo el mundo comete pecado, todo el mundo hace cosas malas, pero así como Dios nos abraza cuando hacemos esas cosas malas, también nos tiene que abrazar esa comunidad. Entonces es muy importante que aprendas a elegir tu comunidad y que te anotes en una. No que te anotes, sino que vayas a una comunidad, que te congregues, porque así es como vas a sentir ese abrazo de Dios. Así es como vas a apoyarte en las otras personas y no vas a estar solo. Solo no estás porque tenés a Dios, pero Dios nos manda a estar en comunidad. Así que nada, que Dios te bendiga mucho.